El chico sabe que si da la más mínima señal de que está despierto, estará perdido. Sabe que si eso se da cuenta de que él lo ha oído todo, morirá. El muchacho está tenso, arropado con su manta hasta la cabeza, exhalando aire caliente y húmedo que se acumula en el espacio que ha creado la sábana. Necesita aire fresco, pero el más leve movimiento lo delataría. Su padre y su madre lo miran fijamente, sin parpadear. Horas antes, el muchacho apenas se había acostado. Había sido un día bastante largo. 3 exámenes en 3 horas, pruebas en gimnasia y, además, entrenamiento de fútbol. Todo eso lo había dejado molido. Al otro lado de la pared, sus padres veían un reality show bastante cutre. Después de mentalizarse, se durmió. Un ruido leve lo desveló a medianoche. Estaba confuso y desorientado. Seguía escuchando el ruido, el cual parecía provenir del salón. Poco a poco abrió la puerta y caminó a través del oscuro pasadizo que llevaba al centro de la casa. El ruido se hacía cada vez más intenso y desagradable, similar al de los huesos al romperse. Lentamente, asomó la cabeza por la esquina. Horrorizado, descubrió el epicentro del ruido. Una masa de unos 2 metros estaba de pie, inmóvil. En su mano se encontraba el cuerpo sin vida de su padre. Tenía el pecho perforado y las extremidades destrozadas. A sus pies, estaba el cadáver de su madre partida por la mitad. El muchacho sintió la necesidad de gritar, pero sabía que si lo hacía no iba a contarlo. Intentando no hacer mucho ruido, el chico volvió a la habitación y se acostó de nuevo. Es todo un mal sueño, se decía a sí mismo. Mañana todo volverá a la normalidad. Aterrorizado, escuchó las fuertes pisadas del monstruo que acababa de asesinar a sus padres. Actuando por instinto, se tapó con la sábana y se hizo el dormido. Escuchaba cómo, poco a poco, esa cosa se acercaba. La tenue luz que ofrecía la luna le permitió ver lo que la figura hacía. Aquella cosa se quedó quieta al lado del mueble. Respiraba profunda y roncamente mientras miraba hacia la cama. El chico, haciendo un esfuerzo inhumano, contuvo sus ganas de gritar y de correr. Cuando la bestia, por un motivo u otro, salió de la habitación, el chico saltó de la cama y observó por la puerta cómo la masa de carne se alejaba y se dirigía al salón. 10 segundos después, se dio cuenta de que volvía y el muchacho regresó al colchón, cogió la sábana y se tapó hasta arriba. El engendro entró de nuevo en el cuarto, llevando en su mano alguna cosa. El joven escuchaba cómo manipulaba algo. La fiera volvió a salir. El chico se destapó y pudo observar la macabra escena. El cuerpo sin vida de su padre estaba sentado con el cuello roto y la cabeza mirando hacia el lecho. Otra vez, intentó no gritar. El monstruo volvió una segunda ocasión, ahora con el torso arrancado de la madre, el cual puso al lado del padre. También tenía la cabeza en dirección a la cama. La gigantesca figura se agachó y en ese momento el muchacho se arropó totalmente. Notó cómo la bestia se alzaba y se acercaba hacia él. Sentía su forzosa respiración y notó cómo escribía alguna cosa en la pared. El adolescente hacía lo que podía para no delatarse. Después de eso, el engendro salió de la habitación y desapareció en la oscuridad. Entre sollozos, el muchacho, aún tapado hasta la sien, consiguió conciliar el sueño. A la mañana siguiente se despertó por el fuerte olor que salía de los cadáveres de sus padres. Aún sin creerlo, recordó lo último que había hecho el asesino. Giró la cabeza y, horrorizado, pudo leer una frase escrita con sangre y rabia, que decía: «Sé que estás despierto». Anochecía rápido, los fulgentes rayos de la luna iluminaban el agreste paisaje de un pequeño pueblo. Milquíades, abriéndose camino entre la maleza, apresuraba el paso. Había sido un día festivo. Como era tradición cada año, el pueblo daba una gran fiesta para augurar una buena temporada en los cultivos. Empezó desde temprano, después de que compartieran un copioso desayuno, no podía faltar el alcohol que disfrutaron mientras bailaban al compás de la música. Entre tanto regocijo, las horas pasaron volando. Fue entonces cuando Milquíades se dio cuenta de que su amigo no estaba en la celebración. Preguntó a varios conocidos, pero ninguno lo había visto. Él no era de perderse fiestas, menos una como esta. Supuso entonces que estaba enfermo. Se compadeció de él, así que metió en su mochila unas viandas con comida y salió hacia su casa. Esta se encontraba a unos 20 minutos a pie desde donde estaba. Con movimientos torpes, descendía un pequeño cerro hasta llegar a una sinuosa cañada. Siguió caminando por esta, cuando, por un momento y con el rabillo del ojo, vio lo que parecía una silueta negra entre los árboles. Envalentonado por los efectos del alcohol, agarró fuertemente la mochila que traía y siguió andando.
Poco después de haber pasado por ahí, logró divisar su destino. Siguió caminando y, ya estando a una corta distancia, percibió en el aire una fetidez que parecía provenir de la casa. Llegó a la puerta y tocó varias veces, pero no hubo respuesta. Se dio cuenta de que no estaba cerrada del todo, así que decidió entrar. Las luces estaban apagadas, buscó el interruptor a tientas entre las paredes y lo apretó. Una dantesca escena lo horrorizó, se trataba de los cadáveres de su amigo y su esposa. Ambos habían sido desollados de una manera brutal. No tenían ojos en sus cuencas, la sangre inundaba el piso con una nube de moscas que merodeaban los cuerpos. Al instante le vinieron las náuseas, salió lo más rápido que pudo de la casa. Ya estando afuera no aguantó más y vomitó. Al incorporarse, escuchó claramente el sonido de un relincho que provenía de la parte posterior de la casa. No sabía que su amigo tuviera un caballo, así que, temeroso, fue a revisar. Cuando lo vio, se quedó estupefacto. Era un hermoso animal, corpulento, el color negro de su pelaje parecía fusionarse con la penumbra de la noche. No podía dejar de mirarlo y fue entonces cuando entró en un profundo trance, quedando a su merced. El caballo caminó lentamente y él lo seguía a su detrás. Lo llevaba directo hacia la quebrada. Cuando llegaron el caballo se perdió entre los árboles y Milquíades salió de su estado. Asustado, no sabía cómo había llegado hasta ahí. Observó a su alrededor y se dio con la sorpresa que no estaba solo, una persona yacía sentada bajo la sombra de un gran árbol, pero por la poca iluminación no lograba distinguirlo. Por un momento, dudó en acercarse, pero luego pensó que tal vez era alguien que se encontraba herido y necesitaba ayuda. Caminó con cautela hasta cierta distancia y se sorprendió al hallar a un niño de tal vez unos 10 años, delgado y en harapos. Este permanecía sentado con la mirada hacia el suelo, entonces Milquíades se agachó hasta su altura y le preguntó: ¿Te encuentras bien? Pero el niño no respondió ni se movió. Pensó que tal vez estuviera asustado, así que volvió a preguntar: ¿Sabes qué ha ocurrido en la casa? Cuando el niño levantó su mirada, sintió el corazón en vilo. Su rostro no se asemejaba en nada al de un niño, parecía más bien el de un anciano de arrugas prominentes y tez pálida. Esbozó una sonrisa de oreja a oreja y, con una voz de ultratumba, respondió: Yo los maté. Arrojó al suelo 4 objetos que rodaron como canicas. Cuando se detuvieron, gritó de espanto al notar que eran los ojos de las víctimas. Luego de unos días encontraron el cuerpo de Milquíades en el mismo estado que los otros 2. El pánico se apoderó del pueblo, hace más de 40 años que no había ocurrido algo así. Los ancianos vociferaban: la cosa mala ha vuelto. El dolor acabó pronto. Me levanté y traté de encontrar mi cuerpo. Probablemente yacía destrozado bajo los despojos metálicos. Morir en un accidente vial es, en definitiva, la peor manera de irte. ¿Y bien? ¿Tuviste una vida buena? Me preguntó una voz detrás de mí. Me giré para encontrar a una mujer sonriente. Como ella me podía ver, estaba bastante seguro de que era un espíritu al igual que yo. Se rió por lo bajo. Te lo estás tomando bastante bien. Soy Cynthia, por cierto. Hablé con firmeza. ¿Qué pasa ahora? ¿Cielo? ¿Infierno? Rió más sonoramente. Antes de que pudiera decir algo, escuché una conmoción en la lejanía. Vamos. Gritó Cynthia, y corrió. Se giró hacia mí y exclamó: ¿Has sido bueno? ¿Cómo? ¿Fuiste bueno mientras estabas vivo? Totalmente confundido, farfullé. Todo no es sangre una vez. En tanto nos acercábamos a la fuente del ruido, me dejó pasmado el encontrar a cientos de personas forcejeando entre sí ante un hospital. ¿Pero qué está pasando aquí? Voceé. Alguien está dando a luz aquí. Estas almas están peleando para entrar en el cascarón del recién nacido. Pero, el bebé. Escúchame. No hay ningún bebé hasta que un alma lo penetra. Si ninguna alma logra llegar adentro, el cascarón es pronunciado muerto por los doctores. Sin hacer mayor pausa, continuó: Tu fuerza al momento de luchar depende de tu karma. Así que el alma de un violador, un pedófilo, ellos no tienen ninguna ventaja. Nunca conseguirán un caparazón y se marchitarán dolorosamente. Los niños son los más peligrosos. Almas puras. No te acerques a ellos durante la riña. Pero, ¿y qué hay del cielo? ¿Del infierno? Esto es el infierno. Y, lo que es más importante, la vida que has dejado atrás, eso es el cielo. Él corría por toda la casa buscando una salida, iba y venía. ¿A dónde? Donde esté a salvo de esa criatura. Él la había invocado, y pagaría las consecuencias.
Sentía cada gota de sudor que le caía por la cara y estaba cansado, pero aún así seguía corriendo mientras agradecía que la casa era bastante grande como para correr sin detenerse o esconderse. Doblaba, se metía en una habitación, se escondía, y cuando ese monstruo enfurecido entraba, él salía corriendo de su escondite para salir de ese lugar. Era en vano correr, en algún momento lo iba a atrapar, pero a él no le importaba, corría como si su vida dependiera de ello. Y, a decir verdad, dependía de ello. Él pensaba que tal vez si esa bolsa llena de insultos, que dejaba salir cada tanto alguno, se cansaba, lo iba a dejar en paz, pero no iba a ser así. Salir de la casa era una gran idea si supiera en dónde estaban las llaves. Perdón, decía cada tanto mientras corría por esos interminables pasillos, aunque ese monstruo solo contestaba con más insultos. ¿Por qué perdón? Porque él había enfurecido a esa criatura. Por fin vio el manojo de llaves. Agradeció al universo y corrió hacia la puerta, aunque, si salía, ¿qué haría cuando tenga que volver a esa casa? Tarde o temprano tendría que regresar y enfrentarse de nuevo con la bestia. Buscaba una solución para ese problema hasta que vio la puerta de salida. Sonrió y se dirigió a la puerta. Por su suerte, pudo poner las llaves de una y salir cerrando la puerta atrás suyo, y, por supuesto, dejando a ese monstruo enojado del otro lado. Sonrió, sabía que eso no iba a salir de la casa, así que caminó tranquilo a algún lugar a pensar de lo que se había salvado. Porque ¿quién no le tendría miedo a una mamá enojada?